Hola, ¿qué tal? Esto es Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Hoy vamos a ver la segunda parte del estudio de la fe, de la serie de principios básicos. Y hoy, bueno, pues vamos a empezar eh, con la escritura base que vimos la semana pasada, que es Hebreos 11:1, y dice la palabra de Dios: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Padre, estamos delante de su presencia, le pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento, que quite todo estorbo de nuestro corazón para que podamos entender la palabra tal cual usted nos la quiere revelar, Señor bendito. Quizá muchos han escuchado ya esta palabra, pero sabemos, Padre, que usted siempre tiene algo nuevo para nosotros. Me pongo en sus manos, le pido que sea de bendición para las personas que van a ver este video, Señor Dios Todopoderoso. Como siempre, yo me hago a un lado, Padre, y que sea el Señor Espíritu Santo el que nos redarguya, nos abra, nos edifique, nos consuele y nos reprenda, Señor. Gracias. Le doy toda la gloria y la honra y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, la semana pasada hablamos primero, bueno, ¿qué es la fe? Dice aquí que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y bueno, normalmente yo pongo el ejemplo de una persona que llega, una persona que quieres mucho, que le tienes mucha confianza y de pronto llega y te dice: te voy a dar un regalo, cierra tus ojos, extiende tus manos. Tú tienes la seguridad de que vas a recibir algo, no estás pensando en que esa persona te va a defraudar, se va a burlar de ti o te va a humillar, sino estás seguro de que te va a dar algo especial. Entonces, eso es la fe, el tener la certeza, la seguridad, la confianza de lo que no vemos, de lo que vamos esperando que Dios nos va a dar. El autor define la fe como sustancia, garantía, fundamento de las cosas que se esperan. También es la prueba, convicción o demostración de las cosas que no vemos. Bueno, eso en un sentido objetivo es la evidencia y la garantía en la que se basa la esperanza del cristiano. Después vimos, porque estamos viendo solamente un resumen a grandes rasgos de lo que vimos la semana pasada para poder tener entendimiento en la continuidad. Otra palabra que describe también la naturaleza de la fe, más bien, pues viene siendo confianza. La fe, tal como se usa en un sentido general, puede significar simplemente la aceptación de ciertos hechos o principios como verdaderos. Por ejemplo, uno puede creer que Pedro Infante existió, ya lo hemos hablado, ¿no? Podemos creer que existió porque hemos visto sus películas, porque hemos escuchado su música, pero de hecho ya hoy hay muy pocas personas que pudieron haber tenido un trato directo con él y haberlo conocido como persona. En ese aspecto, muchos creen conocer a Dios, saben que existe, han escuchado de Él, han escuchado de la Biblia, han escuchado del Señor Jesucristo, pero en realidad no han tenido un encuentro con Él. La fe cristiana no está persuadida de ciertos hechos relacionados con Cristo, sino que también hay un elemento adicional de confianza en Él como Señor y Salvador. No es solamente una persona histórica, sino que entendemos que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Bueno, la palabra para traducir fe en hebreo es emunaj, lo que significa verdad, fidelidad, fe, firmeza. Esta palabra proviene de la raíz de la tan conocida y popular palabra amén. Amén quiere decir así sea, y por eso es que cuando nosotros decimos amén, estamos confirmando la verdad que se ha dicho. Luego vimos en el punto número 2 cuál es el significado de la fe en griego. Bueno, la palabra griega es pistis, y es mucho más sencillo, en un lenguaje más sencillo la traducción es confianza. Ahora en hebreo es emunaj, lo que significa verdad, fidelidad, fe, firmeza. Esta palabra, como lo dijimos, viene de la palabra amén. ¿Cuál es el significado entonces de la fe en griego? Bueno, pues es confianza. Ajá. Ahora, ya vimos que es fe en hebreo, fe en griego. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Qué es la fe? Bueno, es uno de los temas importantes, centrales y básicos en la Biblia, por eso está dentro de la serie de principios básicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El autor del libro de los Hechos, de los Hebreos, lo describe como la certeza de lo que se espera y la convicción de la que no se ve. Bueno, hasta aquí llegamos al punto 3, que es ¿qué no es la fe? Bueno, finalmente tenemos que entender que también hay una fe contraria. Si tú te has preocupado por algo, conoces a las personas que son enfermos imaginarios y que de pronto tienen nombre de la enfermedad, siempre olvido el nombre de la enfermedad,
pero tiene nombre de esa enfermedad de las personas que escuchan unos síntomas de una enfermedad, eso yo lo tengo, eso yo lo tengo. Y es tan fuerte su fe contraria que producen los síntomas de esa enfermedad. Entonces son personas que tienen una fe contraria. Las personas que siempre están pensando que algo va a pasar malo y sucede tal cual lo esperaban, es una fe contraria, es una fe contraria. Pero también, generalmente cuando hablamos de fe, se nos viene a la mente un significado equivocado y muy religioso. Lo importante es que dice la Biblia, la cual no tiene nada que ver con los dogmas y las creencias paganas donde se rinde culto al palo o la piedra, ni a objetos tallados o hechos por manos de hombre. Esto lo vemos en Habacuc 2:19, dice la palabra: hay del que le dice al madero, despierta, o la piedra muda, levántate. ¿Será esto tu maestro? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay aliento alguno en su interior. Entonces, pues sí hay personas también con fe contraria, más bien incorrecta, que creen en un pedazo de piedra, que le piden por su suerte. Hay quienes pueden tener un conejo, una pata de conejo. Hay quienes van a que les lean las cartas y le tienen fe y le creen a todo eso. Pero dice, ay del que le dice al madero, despierto, y la piedra muda, levántate. ¿Será esto tu maestro? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay aliento alguno en su interior. No está vivo. Y luego vemos el Salmo 135, 15 al 18, que dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de las manos del hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Tampoco hay aliento en su boca. Los que los hacen serán semejantes a ellos, sí, todos los que en ellos confían. En el libro apócrifo que está en la Biblia tradicional, en la católica, en Sabiduría, dice que maldito el hombre que confía en ellos, y por eso ellos son la causa y el fin de todas las cosas que le pasan malas al hombre. Eso nos dice el libro de Sabiduría en los libros que la iglesia tradicional llama deuterocanónicos. Bueno, la fe de la que habla la Biblia es la confianza, la certeza, convicción de que Dios, por medio de la obra salvadora de Jesucristo, por quien por gracia recibimos la salvación, por medio de la fe de creer en Él. Y bueno, vemos aquí Romanos 5, 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego nos lleva también a Romanos 4:5, mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. No está hablando de alguien que no trabaje en las cosas seculares, que no tenga un trabajo con el que provea a su familia, sino que el que a lo mejor no ha hecho ninguna obra para poder lograr acercarse a Dios, pero cree en aquel que justifica al impío, ¿quién? Al Señor Jesucristo. Bueno, su fe, esa fe es la que se le cuenta por justicia. Y luego vemos también en Romanos 3:22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. O sea, la justicia de Dios obra por medio de creer. Si yo creo en el Señor Jesucristo, para todos los que creen, no importa quién sea, porque para Dios no hay distinción. Luego vemos Gálatas 2:16, que dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, vemos que no es por que nos portemos bien o que hagamos nuestra buena obra del día. La única manera en que podemos ser justificados es en creer en Cristo, por la fe en Cristo. Y luego, por último, la última escritura que vimos precisamente la semana pasada, Filipenses 3:19, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en cosas terrenales. Desgraciadamente hay muchos cristianos que creen estar bien en Cristo, pero siempre están pensando en cosas terrenales. Se ocupan, se preocupan, se enojan, siempre están con depresión, que es una enfermedad muy común ahora ya entre cristianos. Están con tristeza, con ira, con incertidumbre de qué va a pasar en el futuro. Eso no es fe, y por lo tanto, pues hoy precisamente para los que tuvieron la oportunidad, bueno, para los que van a ver el video, no es hoy, sino ayer,
Obviamente lo estamos grabando, es pregrabado este video, pero hablaba en el devocional diario que publicamos precisamente de el creer erróneamente, en creer en las cosas que son de la tierra y no en las cosas del cielo, en preocuparnos, en ocuparnos, en estar pensando, en estar enfermándonos por situaciones, y que dice la escritura que sin fe nadie puede agradar a Dios. Entonces finalmente es necesario, porque es necesario, dice la escritura, que, que el que se acerque a Dios crea que existe y que va a hacer las cosas, que tengan la confianza. Pero si no tengo la confianza, si siempre voy a estar preocupado de qué va a pasar en el futuro porque no creo que Dios me vaya a ayudar, si voy a estar enojado porque no salieron las cosas como yo esperaba y no espero que Dios me ayude a tener una guía para acomodarlas, y yo no estoy dando fruto del Espíritu en cuanto a paz, eh, no estoy agradando a Dios. Entonces estoy perdiendo mi tiempo como cristiano si yo realmente no estoy agradando a Dios. Bueno, hasta ahí fue lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos al último punto, que es cómo tener fe. Bueno, ya aprendimos lo que no es la fe, lo que es la fe contraria, y que Dios no se agrada en las personas que no le creen. De hecho, precisamente mañana en el devocional vamos a hablar precisamente del punto de que muchos dicen creer en Dios, pero no le creen a Dios. O sea, si creen que existe un Dios, pero no le creen en cuanto a las promesas que Él da. Entonces, es algo muy diferente. ¿Cómo puedo tener fe? ¿Cómo puedo creerle a Dios? Porque es diferente. O sea, si yo ahorita saliera y le preguntara a 100 personas, ¿crees en Dios? Yo creo que 99 me diría sí. Pero ¿cuántos han tenido un encuentro con Dios? ¿Cuántos empiezan a tener fruto del Espíritu Santo y empiezan a demostrar esa realidad en su vida? Para tener fe tenemos que partir de lo que enseña la Biblia. La única fuente de la fe se llama Jesucristo. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es la Biblia. Y obviamente la palabra, dice Juan 1:1, que en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y era Dios. Estamos hablando del Señor Jesús. Entonces la única fuente de la fe se llama Jesucristo. Es el único que puede aumentar mi fe o ayudarme en la incredulidad. Claro, yo tengo que hacer pasos de fe. Dios no me va a dar la fe, sino que Él me va a poner los medios para que yo pueda creer en la fe. Pero es mi decisión, es una decisión personal que pueda yo empezar a tener fe. Un ejemplo muy claro de esto lo vemos en Lucas 17:5. Lucas 17:5 dice la palabra que dice, los mismos discípulos, sus apóstoles, le dicen, y los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. No tenían suficiente fe, no creían todavía, no se daban cuenta, no les había sido revelado por el Espíritu Santo con quién estaban hablando. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Otro ejemplo lo vemos en Marcos 9:4. Dice la palabra, al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. O sea, sí estaba creyendo, pero él entendía que una cosa era que creyera y otra hora que le creyera. Creía en Dios, pero no le creía al Señor Jesucristo. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. La carta de los Romanos, que es en donde nos hemos basado mucho de esto, porque habla muchísimo Pablo al respecto, en la carta a los Romanos, nos enseña que la fe la obtenemos al oír la palabra de Dios. Por lo tanto, es muy importante leer la Biblia para obtener fe y aumentar nuestra fe. Cristo es la palabra viva de Dios, es quien nos enseña y aumenta nuestra fe a través de su palabra. Dice, en el principio existía el verbo es palabra. Si nosotros lo vemos en la versión Dios habla hoy, dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El verbo o la palabra es lo mismo. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Cómo nos damos cuenta de que está hablando de Jesús, de que Jesús es el verbo? Bueno, si continuamos leyendo Juan en el versículo 14, de hecho, si continuamos leyendo nos va dando una línea Juan al respecto. Dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Obviamente no está hablando del Padre,
pero es alguien igual al Padre, porque a ninguno de sus ángeles, dice Hebreos, le ha dado esa gloria. Bueno, él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de él, gracias a él. O sea, Dios utilizó al Señor Jesucristo para que por medio de él todo existiera. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Estamos hablando no del autor del libro, que era el evangelista, sino Juan el Bautista. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Entonces hay una luz falsa, bueno, no necesariamente falsa, sino artificial, creada por Dios. Hay una luz que existe verdadera y hay una luz creada. Esas son dos cosas diferentes. El Señor Jesucristo, ya lo vimos, que no necesita de nadie, porque Él es en sí mismo, no, nadie lo creó. Él es la luz verdadera. Y entonces existe la luz que podríamos llamar artificial, la que Dios hizo y que es la que vemos, porque no es lo mismo la luz espiritual que la que nosotros vemos. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino que él vino a dar testimonio de la luz. Bueno, si nosotros hemos visto la luz, ¿para qué queremos testimonio de la luz? Bueno, teníamos que aprender de la luz verdadera, que es Jesucristo. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Esa luz nos alumbra de una manera diferente, no lo que vemos, como ustedes pueden ver en este video, el contraste de las sombras y la luz, cómo nos alumbra. No, no es así. Es una forma muy diferente en la que nos alumbra el Señor Jesucristo, cuando nos da entendimiento. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio derecho a llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea, Jesús es el único verdadero Hijo de Dios, nosotros somos adoptados, lleno de gracia y de verdad. Amén. Bueno, esa es la verdadera, la única forma de aprender de la fe. Si el Verbo, que es la palabra, se hizo carne, para poder yo conocer al Verbo, pues tengo que conocer la Biblia. El hambre que tienes de leer la Biblia, de aprender de la Biblia, es el hambre que tienes de conocer de Cristo. Si tú realmente no has mostrado interés en este mundo, en ese sistema de cosas, de conocer de Cristo, pues no vas a llegar a conocerlo, porque aquí es donde lo tenemos que conocer para poderle creer, para poderle amar y para poder estar. Si tú no has podido tener tiempo con Dios aquí, pues no creas que lo vas a tener allá, porque Dios ya no va a dar tiempo para eso. Y obviamente tú tampoco, si no te deleitas aquí en Cristo, ¿cómo te vas a deleitar en la eternidad? Muy pocos tienen concepto de eternidad, pero tampoco se han puesto a pensar en eso. ¿Realmente te deleitas en Cristo? ¿Te deleitas en su palabra, en aprenderla, en conocer de Él? Si no puedes darle tiempo aquí, en la eternidad no vas a querer estar con Él. Y obviamente, pues Él, lógicamente, te va a rechazar. Y Romanos 10:17, dice la palabra en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Entonces, no es, o sea, el problema es que nosotros, por eso tenemos fe contraria, porque ¿cuánto tiempo le dedicas a escuchar las noticias, series que no te edifican en nada? Y yo no estoy hablando estoy en contra de que podamos ver televisión. Mira, o sea, hoy todo está tan corrompido que si yo tuviera que apartarme, tendría que quedarme ya sin televisión, sin música, porque hemos visto que hasta la música cristiana se ha corrompido. No me estoy refiriendo a eso, pero ¿cuánto tiempo? O sea, en nuestro corazón, por ponerlo así un ejemplo, hay dos perros, uno bueno y uno malo. ¿Cuál es el que está más fuerte? Bueno, el más fuerte es el que más alimentas. Te puedes dar cuenta cuando le das poco alimento a un perro, está flaco, está lánguido, está desnutrido. Cuando
lo alimentas bien. Hay perros que están robustos, fuertes, hay unos que están hasta gordos, que eso tampoco es bueno, obviamente, sino que si un perro está fuerte, está fornido, está macizo, está bien alimentado, finalmente. ¿Cuál estás alimentando? ¿Al perro bueno o al perro malo? A tu corazón. ¿Cuál es el que está más fuerte? Si tú dedicas mucho más tiempo a escuchar chismes, violencia, guerras, hipocresía, que estar escuchando la voz de Dios, que estar deleitándote en la palabra, que estar meditando en lo que hoy te quiso hablar el Señor, pues obviamente tu fe no va a crecer. Y entonces cuando venga una vicisitud, una contrariedad, una situación, una tristeza, una angustia, no vas a poder confiar en Dios. Sí vas a llorar, sí vas a quizás a buscarle porque crees en Él, pero no le crees. Por algo tienes miedo, por algo tienes temor, por algo tienes angustia, por algo hay depresión. Hoy tanta depresión en el cristianismo. Por algo hay cristianos que tienen espíritu de muerte y aún hasta se han suicidado, pastores, porque no se deleitaron, porque no aumentó su fe, porque no alimentaron lo suficiente su oído con la palabra de Cristo, pero la alimentaron con las cosas del mundo. Porque creían en Dios, pero no le creían a Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Y es lo que va a hacer la diferencia en tu vida. ¿Estás dispuesto a creer en Dios o quieres seguir creyéndole al enemigo? Porque el enemigo es el que te ha llevado a situaciones, a problemas, a consecuencias en tu vida. Y si todavía aún con eso no entiendes que te tienes que deleitar en Cristo, que tienes que aumentar tu fe, que tienes que buscar de Dios para que hagas una transformación. Si tú no eres de ejemplo para los demás como cristiano, o al menos pueden ver visos de cristiano, porque no hay un cristiano perfecto, obviamente, pero si cada que hay una situación se dan cuenta de que pues tu fe, nada, que tu comportamiento, nada, quiere decir que no le has creído a Dios. Y por lo tanto, pues yo te podría decir que si la fe viene por escuchar a Cristo, yo te podría decir cómo está tu relación con Dios si tú no te deleitas en Él. Así de sencillo. Entonces es tiempo de que empecemos a aprender a deleitarnos en el Señor, como lo dice el Salmo 1, versículo 2. Necesitamos aprender a deleitarnos. No es leer 24 horas la Biblia, es estar meditando en la palabra, meditando y dejando que el Señor Espíritu Santo transforme mi carácter. No me va a cambiar mi carácter, lo va a transformar, va a utilizar lo correcto que puso en mi carácter para que yo lo use de la manera que Dios lo quiere que lo use. Eso es transformarlo. Pero si yo no le permito, si yo no le he creído a Dios, si yo no estoy buscando con hambre aprender de Él, si yo cuando estoy aprendiendo de Él me gana la preocupación, las situaciones y no entiendo nada, no he aprendido a deleitarme y entonces pues no ha habido un cambio y no les estás mostrando a un Dios a la gente que te ve, les estás mostrando a un religioso que cree en un Dios, pero un religioso que cree en un Dios es lo mismo que una persona que cree en una pata de conejo, en un triángulo, en una herradura, da igual, le estás creyendo a nada y vas a recibir nada por recompensa. Necesitas aprender a deleitarte en Dios. Vamos a terminar con una oración. Padre bendito, le pido de verdad, Señor Dios Todopoderoso, que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en el corazón de quien escuche esto, que se quede sembrada la semilla, Padre bendito, y no se trata de ir en contra, decir, bueno, como esa persona es así, yo no quiero ser así, no, yo no quiero ser así, pero yo voy a buscar de usted para no ser así, yo no voy a ser un religioso, no quiero serlo, quiero vivir como un verdadero cristiano, quiero empezar a dar fruto del Espíritu Santo, quiero hacer la diferencia, pero yo no me voy a pelear con usted por lo que está haciendo mal el hombre, yo no me voy a pelear con usted porque yo vea que hay líderes mafiosos, truculentos, engañosos, ladrones, avariciosos. No, yo no me voy a pelear con usted porque yo veo que hay hermanos chismosos, traicioneros, fraudulentos. No, o sea, estamos en un mundo en el que yo mismo soy un hombre en transformación y yo mismo
quizás conscientemente, quizás inconscientemente he lastimado a otras personas. Y quizás otras personas también tengan ese concepto de mí. Ese es un mal cristiano. La diferencia no es entre ser un buen cristiano y un mal cristiano, no es vivir en santidad perfecta. La diferencia entre ser un cristiano verdadero y uno que no lo es cómo siento yo cuando peco, cuando yo hago algo que me aleja de mi Cristo. Doblo mis rodillas o lo dejo pasar, o siento que Dios me tiene que perdonar porque dice su palabra que me tiene que perdonar, pero no hay un arrepentimiento genuino en mi corazón. No permito que el Espíritu Santo haga una diferencia. Papito, yo mismo puedo estar en esa posición porque dice la palabra que el corazón es engañoso. Yo puedo estar pensando a lo mejor que yo me he estado esforzando y quizás usted no ha visto nada, no ha visto fruto, no ha visto transformación. Pero usted conoce mi corazón y sabe que sí hay la actitud de reconocer mis errores y de ser cambiado. Yo le pido, Padre, que entre el Espíritu Santo en mi corazón y me transforme. Yo no quiero más ya volver a tener consecuencias. Yo no quiero más hacer las cosas que a usted no le agradan. Yo no quiero salirme de su cobertura. Y tampoco, Padre, voy a estar viendo al hombre para tener un pretexto de alejarme de usted, porque el hombre es tan imperfecto como yo. Padre bendito, cualquiera al que yo quiera ver, no importa si es líder o no lo es, yo no le voy a culpar a usted por lo que hace otro. Yo sí sé que usted es perfecto, que usted no miente, que su palabra es verdadera. Muchos ni siquiera confían en la palabra. Si usted dice una cosa, de ellos dicen no. Si usted dice que es rojo, otros dicen que es azul y se quedan en azul porque así es. Si usted dice que usted siempre ha dejado un remanente verdadero, otros dicen ya no hay palabra, ya no existe iglesia verdadera. Pero usted dice que siempre ha habido un remanente. Y dice la palabra, su palabra, que usted no es hombre para que mienta. El problema es que yo me dejo guiar por lo que veo. La diferencia que debe de haber en mi corazón es, no estoy viendo yo en el lugar donde yo me desenvuelvo el cristianismo bíblico, pues es tiempo de volver a la senda antigua. Es tiempo de que si yo me estoy dando cuenta, yo tengo que hacer la diferencia. La salvación es personal. No es por lo que yo esté viendo en los otros, no es por lo que estén haciendo bien o mal los otros, sino por lo que yo voy a hacer correctamente, por lo que yo voy a transformar en mi corazón, cómo me voy a dejar usar por el Espíritu Santo. Señor, yo soy el que tiene que hacer la diferencia. Yo no voy a esperar a encontrar una iglesia perfecta porque no la hay. No voy a buscar cristianos que no cometan errores porque no existen. Pero yo me voy a esforzar en hacer yo la diferencia, Padre bendito. Cuando yo cambie, mi mundo va a cambiar. Padre, aquí estoy. Padre, estoy dispuesto a ser transformado. Yo sé que vienen tiempos difíciles porque para ser transformado, para que como el cuento de la taza de porcelana, la artística, tuvo que pasar por fuego y por mucho sufrimiento para valer lo que valía. Yo sé que cuando yo le pido un cambio, Padre bendito, en mi corazón, pues voy a tener que pasar por fuego para que usted llegue a lograr lo que usted esperaba en mí desde que me llamó, desde que me pensó. Aquí estoy, Padre, yo no me importa a cuántas personas pueda no agradarle. A mí me interesa agradarle a usted, Padre. A mí me interesa vivir para usted. A mí me interesa, Señor, caminar en lo que usted quiere. Y, por ende, demostrarle a la gente que es usted verdadero, que usted es real. De verdad, no me cabe en el entendimiento cómo la gente puede pensar en que puede haber una casa embrujada, que puede haber demonios, puede haber... Y son creados. Y existe un Dios. No pueden creer en que un Dios no pudo haber hecho por azar el universo que existe, Padre, que es usted. No puede haber entendimiento en mi cabeza que puedan creer en lo malo y en lo bueno, no. Yo sé que existe, pero no solo lo sé, lo he vivido. He caminado junto a usted, Padre bendito. Y gracias por ese privilegio. Yo le pido, Señor Dios Todopoderoso, que esa fe que usted ha puesto en mi corazón, y aún más allá, porque yo todavía necesito crecer mucho, la meta la ponga, Señor, la siembre en el corazón de las personas que están escuchando esto. Ese es el fin de este canal, Señor bendito. No se trata de hacer famoso a un hombre, no se trata de conseguir likes, se trata de que si uno escucha y uno transforma su vida, por ese uno valió la pena este canal. Gracias, Padre bendito. Pongo en sus manos la vida de las personas que están viendo este canal.
Gracias por el privilegio de poder compartir la palabra. Me quedo en sus manos. Todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta aquí terminamos este video. Como siempre les pido un like, que puedan compartir para que otros también puedan recibir la bendición. Y pues que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Que Dios les bendiga. Chao.